Bienvenidos una vez más a 24 Horas Economía. Hoy nos acompaña Aurelio García del Barrio, director de Global MBA. Bienvenido. Hola, buenos días. Hemos visto que la quiebra de Silicon Valley Bank ha generado un terremoto en los mercados tanto norteamericanos como internacionales. Sin embargo, con el paso de los días parece que todo se ha tranquilizado un poco y quería preguntarle si usted considera que fue una falsa alarma o si realmente es la calma antes de la tempestad. Bueno, me pondría en un punto intermedio, ¿no? Por un lado, tenemos que ver, claro, el sistema financiero, en primer lugar, sabemos que el factor de confianza es absolutamente fundamental, ¿no? Y por lo tanto, ese efecto contagio que produce con la caída de un banco, pues automáticamente, claro, todo el mundo se pone nervioso y se produce ese efecto contagio. La situación es totalmente distinta. Si nos enfrentamos a una crisis financiera, tenemos que decir que la situación es totalmente distinta a lo que ocurrió en el 2008 con Lehman Brothers, ¿no? Lehman Brothers era un banco que estaba muy ramificado, o sea, sabemos que todo el sistema financiero y por lo tanto todos sus actores tienen ramificaciones entre ellos. Lehman Brothers era una entidad que tenía muchísimas ramificaciones. Mientras que Silicon Valley Bank es un banco mucho más concentrado en las startups, como sabemos, y además en este caso en California, ¿no? Entonces, los problemas además son de distinta índole. En el 2008 había un problema de solvencia, mientras que aquí nos enfrentamos a un problema de liquidez. Lo que le ha ocurrido al banco es que ha habido un mismatch en su balance, ¿no? Por un lado tenía muchos depósitos de las compañías tecnológicas que los invirtió en bonos a largo plazo. Entonces, obviamente, con la subida de los tipos de interés tan rápida y agresiva para controlar la inflación por parte de la FED, de la Reserva Federal en Estados Unidos, pues claro, se ha encontrado con que esos bonos, si esperase a vencimiento, tendría la rentabilidad a la que los contrató. Pero obviamente, si requiere liquidez por parte de los depositantes y los tiene que negociar en ese mercado secundario, obviamente, ante la subida de rentabilidad de los tipos de interés, pues claro, los precios de esos bonos son mucho menores y por lo tanto se enfrenta a ese problema de liquidez. Digamos que ese es el problema, en pocas palabras, para entendernos, que ha tenido el banco, y no digo que no sea serio, pero es distinto el enfoque de solvencia que el enfoque de liquidez. Y como comentaba, efecto contagio, pues se puede producir, ¿no? Porque tenemos, pero por distintos motivos, aparte de la situación de confianza, nos enfrentamos a elementos como puede ser el Credit Suisse en Suiza, el segundo banco suizo, donde vimos como el lunes pasado las acciones cayeron a mínimos históricos, y por otro lado el coste más alto de los swaps de incumplimiento crediticio, pues eso obviamente hace que la situación no fuera ideal. Deutsche Bank, que también es un banco que ha estado en el radar en Alemania los últimos años, bueno, pues también salieron las autoridades alemanas a comentar que no había problemas con el banco. Y no podemos olvidarnos de que en primera instancia fue incluso el presidente de los Estados Unidos, que no es baladí, el que salió a intentar tranquilizar a los mercados diciendo que, bueno, que todos los depositantes de Silicon Valley Bank iban a tener garantizado su dinero, ¿no? Hasta el último dólar. Por lo tanto, el hecho de que hasta Biden tenga que salir a la palestra, bueno, pues como decía, no es baladí. Pero yo creo que más que una crisis financiera, es un tema a seguir vigilante, porque también ha salido la noticia de que tanto el CEO como el CFO de Silicon Valley Bank habían metido sus acciones hacía unos días, una semana más o menos, anteriormente a la situación, con lo cual, y están siendo investigados por la SEC, por el organismo regulador en Estados Unidos. Por lo tanto, veremos esto hasta dónde llega, pero yo creo que pensar ahora que vamos a tener una crisis financiera profunda, yo sinceramente creo que no, que es más, puede afectar a algún otro banco, no diría que no, pero no una crisis financiera global y profunda. Hemos visto que esos mensajes de tranquilidad también los han lanzado desde el gobierno español, han salido ministros a hablar de la solvencia y de la fuerza que tiene la banca española, pero también al mismo tiempo hemos visto que, por ejemplo, el Banco Sabadell salió muy golpeado
con esta situación. Entonces quería preguntarle si realmente la banca española está protegida o, como usted dice, hay algunas instituciones que quizás, o algunas entidades que quizás sí puedan verse perjudicadas. No sé si es el caso de España. Yo creo que en España no. En España la verdad es que la regulación de la banca es bastante seria y no lo veo en este sentido. Es verdad que Sabadell el otro día perdían todas las entidades financieras en Europa, en España también, por ese efecto contagio, entre comillas, de la confianza en ese vertical, en esa industria. Pero el caso del Sabadell, que llegaba a perder un 14% y como bien comentas, fue muy significativo hace un par de días, pero yo creo que eso se debe más al rally que había sufrido también la banca, el sector financiero en bolsa debido a la subida de tipos. Hemos visto como todos los valores habían subido de una manera bastante importante y me parece que es más debido a una corrección que a ese posible o potencial efecto contagio o una situación parecida a la del Silicon Valley Bank. Hemos visto que, por ejemplo, los que están festejando toda la situación que ha ocurrido en Estados Unidos son las personas que tienen hipotecas a tipo variable al ver que ha caído el Euribor. Y quería preguntarle si usted considera que es una medida que ha sido una consecuencia directa o si, por el contrario, si se puede prever que el índice vaya cayendo y dé un respiro a aquellas personas que cuenten con una hipoteca de este estilo. Vamos a ver en este momento, obviamente el Euribor ha caído y por lo tanto impacta a los contratantes de hipotecas a tipo variable. Lo que pasa es que veremos a ver en el medio plazo. Ahora mismo a corto plazo, primero tenemos que fijarnos en qué va a hacer la Fed, que son los más afectados. Obviamente, vasos comunicantes, tenemos después al Banco Central Europeo, hemos visto cómo la subida de tipo, esa política monetaria más hawkish que ha adoptado la Reserva Federal en principio para contener la inflación, bueno, pues con un retardo también ha sido exactamente igual por parte del Banco Central Europeo. Aunque los efectos inflacionarios a los dos lados del Atlántico son distintos, viene más determinado, una parte más pequeña por parte de la oferta en Estados Unidos, pero más por la parte de la demanda, mientras que en Europa es al revés, aproximadamente un 70-75% de nuestra situación inflacionista viene determinada por el shock de oferta. Y por lo tanto, ya incluso el Banco Central Europeo sabía que con la subida de tipos iba a controlar relativamente el efecto inflacionario, ¿no? O sea, va a ser mucho más difícil bajar la inflación en Europa que en Estados Unidos con esa política monetaria más dura, ¿no? Menos laxa. Pero claro, el Banco Central Europeo tenía que subir tipos porque no podía dejar que el dólar se comiera al euro, ¿no? O sea, la debilidad del euro nos perjudicaba, obviamente, en aspectos, bueno, tan básicos como la compra de petróleo, que sabemos que está denominada en dólares, y por lo tanto, si el euro está más devaluado, pues la compra de dólares, la compra de petróleo es más cara. Primero, por la propia subida del petróleo, pero en segundo lugar también por el impacto de Forex, del tipo de cambio, ¿no? Entonces, yo creo que el Banco Central Europeo ha tirado por esa vía, principalmente por el mantenimiento del euro, como comento. Y claro, ¿qué va a hacer la Reserva Federal? O mirando a corto plazo, ¿qué va a hacer la Reserva Federal? Bueno, pues es verdad que ha bajado un poquito la inflación en Estados Unidos, pero todavía está alta, está lejos de ese objetivo del 2%. Otro debate sería si los bancos centrales, tanto la Fed como el Banco Central Europeo, tienen que seguir manteniendo el objetivo de la inflación al 2% o habría que subirlo algo más, ¿no? Porque a lo mejor el 2% no es todo lo realista que pensamos, ¿no? Es como el número que todos tenemos en la cabeza desde hace muchos años, pero a lo mejor habría que replanteárselo, pero bueno, ese sería otro debate, pero asumiendo que ese es el objetivo de los dos principales bancos centrales, está todavía lejos en el caso de Estados Unidos, en principio, y por lo tanto la Reserva Federal y Jerome Powell habían comunicado que la subida de tipos, o sea, su principal objetivo, porque además la economía se lo permite, está en una situación de pleno empleo y con un crecimiento que no es tan limitado. Además, sabemos que la economía americana tiene una capacidad de recuperación muy grande y por lo tanto tenía margen para esa subida de tipos y estaban convencidos de llevarlas a cabo hasta que esa inflación estuviera controlada. Con este varapalo por parte de la quiebra de Silicon Valley Bank, probablemente veremos que la Reserva Federal suavice un poco el discurso
y a corto plazo veamos que mantenga, no veo para nada bajada de tipos a corto plazo, ni muchísimo menos, pero bueno, que mantenga a lo mejor no tanta progresividad en la subida y que sí espere un poquito, monitoree mucho más de cerca qué es lo que va ocurriendo y por lo tanto los tipos que todavía creo que pueden subir, tienen margen para subir algo más para ese control de la inflación que comentamos, pero se produzcan en las siguientes reuniones y no probablemente en la próxima, donde mantendrá cierta prudencia para no penalizar tampoco demasiado a los mercados y a la visión que pueda tener el mercado, ¿no? Y por contra, volviendo al origen de tu pregunta, José, digamos, en el espejo que hay en Europa por parte del Banco Central Europeo, 3/4 de lo mismo, ¿no? Seguramente veamos una suavización a corto plazo, pero el objetivo está claro, o sea, no nos podemos permitir seguir con una inflación tan alta y por lo tanto veremos más subidas de tipos de interés. Para los espectadores que quizás estaban preocupados por el tope este del famoso 4% del Euribor que estaba a punto de superarse y que finalmente, debido a esta quiebra del banco norteamericano, no ocurrió, la previsión es que entonces a corto plazo o medio plazo sí llegue a superarse ese 4%. ¿Podría Sí, ocurrir? sí, yo creo que a medio plazo sí que puede ocurrir. Como comento, probablemente a corto plazo el BCE monitoree muy de cerca, igual que decíamos de la Fed, cuál es la situación, pero medio plazo el objetivo sigue estando en el horizonte, sigue estando claro que es el control de la inflación, sin lugar a dudas. O sea, ambos bancos centrales estamos viendo que están penalizando el crecimiento en aras de conseguir el control de la inflación. Hemos visto que en Estados Unidos los principales afectados a nivel empresarial, por ejemplo, fueron las tech y había el rumor o la previsión de que quizás afectara a las españolas. Quería preguntarle si usted veía ese escenario viable y cómo podría esto impactar quizás en el mercado laboral, si un retroceso en el mercado de las tech españolas podría aumentar o generar un impacto en el desempleo. Sin lugar a dudas, va a tener impacto en más que en las tecnológicas grandes americanas, porque representan, no sé, es un 1, un 2%, pero sí en las medianas o pequeñas americanas y obviamente también en las españolas, ¿no? Vemos que muchísimas de las tech que estamos hablando de startups son empresas relativamente pequeñitas en cuanto a personal, pero son compañías que por su idiosincrasia, compañías que están empezando, necesitan financiación y además necesitan una financiación especial, ¿no? Y como aquí en España no están muy desarrolladas o la financiación para este tipo de compañías, van a buscarla también a Estados Unidos. Por lo tanto, sí que se van a ver afectadas probablemente en las próximas rondas de financiación, si el vertical se va a ver impactado en todo el mundo, diría. Perfecto. Finalmente, me gustaría saber si podemos hacer una pequeña radiografía de lo que se espera de la economía española para lo largo del 2023. Hemos visto que en algunas instituciones se sube la previsión de crecimiento del PIB, en otras instituciones internacionales, por ejemplo, lo han reducido en 2 décimas. Quería conocer un poco cómo lo veía usted y si la inflación y el desempleo darían una tregua a lo largo de este año o, por el contrario, seguirían su tendencia al alza. Yo creo que no. Independientemente de que vaya habiendo correcciones de una décima arriba, una décima abajo en cuanto al crecimiento, que me preocupa relativamente poco, lo importante es ver un poco la tendencia, ¿no? Claramente tenemos una desaceleración, oímos al gobierno decir, bueno, pero es que somos el país que más va a crecer dentro de la Unión Europea. Yo, bueno, sí, de acuerdo, pero claro, es que también éramos el único país que no había recuperado los niveles previos a la pandemia, ¿no? Entonces, es un poco hacernos trampas al solitario ese comentario, ¿no? Entonces, el crecimiento es muy bajo, con una inflación alta todavía, o sea, básicamente estamos ante una situación estanflacionista, llamémosle como queramos llamarlo, pero esa es la realidad. Y por lo tanto es una situación complicada de manejar. Y todos los economistas odiamos la situación de la estanflación, ¿no? Por otro lado, desde el punto de vista de inflación, también vimos como el mes anterior había dado un poquito de respiro, este mes ha vuelto otra vez a repuntar también un poquito, pero lo que me preocupa no es el índice general de inflación, sino la inflación subyacente.
que estamos viendo que está por encima del índice general, lo cual no es bueno. Sabemos que la diferencia es que el índice de inflación subyacente no considera los elementos más volátiles como son la energía y los alimentos. Y por lo tanto, el hecho de que la inflación subyacente esté por encima, y además creo que va a ser así durante gran parte del año, o sea, lo veremos hasta cerca de final de año, veremos esta situación, lo que nos está indicando es que la inflación se está anclando a la economía. O sea, que ese incremento de costes energéticos bueno, y de otro índole, pero sobre todo los marcados por la energía, que se incorporan como parte del coste variable o del gasto, depende en qué partida corresponda a su contabilización, dentro de la cuenta de resultados de las compañías, obviamente se ha repercutido vía margen a los precios, ¿no? Y por lo tanto, eso ya está anclado. ¿Hasta qué punto tendríamos que hacer un análisis muy detallado en qué tipo de productos eso vamos a ver cómo bajan después, ¿no? Si es que bajan? Probablemente en un supermercado, pues frutas, verduras, etcétera, sí son más dados a que pudieran regularizarse, pero hay otra serie de productos que no van a bajar. Entonces, no sé, restaurante de una carta, cuando ha modificado los platos de los precios de los platos de su menú, no van a volver a bajar después. Por lo tanto, eso va a provocar indirectamente, si queremos, pero efectos de segunda ronda, ¿no? Con lo cual, ese control de la inflación pues va a estar marcado por ese lastre, si queremos llamarlo de esa manera. Y en cuanto al desempleo, yo tampoco veo que el desempleo vaya a bajar. En las previsiones económicas mundiales que elaboramos todos los años, estimaba que el desempleo en España incluso este año va a subir algo, ¿no? Pero, de nuevo, independientemente, perdón, de que hablemos de unas décimas arriba o abajo en el nivel de desempleo, que ya es preocupante porque la pérdida de un solo puesto de trabajo pues supone un drama para la persona o la familia que lo sufre, pero lo interesante o lo importante en ese sentido es qué ocurre con nuestro empleo y todo lo que hay alrededor. Estamos hablando de unas tasas de desempleo en torno al 13%, mientras que la media de nuestros, o sea, de Europa, de todos nuestros socios, está en torno a un 8%, ¿no? Por lo tanto, quiere decir que estamos lejos de la media europea en términos de desempleo, y además que es un desempleo estructural. O sea, si recordamos, llegamos a tener un desempleo de un veintitantos por ciento, pero bajarlo hasta el 15 y ahora el 13 fue relativamente fácil, entre comillas, porque eso sí era por una situación coyuntural, mientras que ahora bajarlo de ese 13% estamos viendo como no somos capaces, y es por los problemas estructurales que tiene ese desempleo, ¿no? Al final, los chicos jóvenes vemos que hay un abandono escolar muy importante. O sea, la educación es fundamental desde las bases, hablo desde el colegio, para evitar ese abandono escolar. Las personas jóvenes tardan muchísimo en incorporarse al mercado laboral y además con salarios precarios. Las personas mayores de en torno a 45 años tienen muy complicado reincorporarse también al mercado laboral, etcétera, etcétera. Entonces, estos son factores que obviamente están lastrando nuestra capacidad de generación de empleo, y que además, por ende, también impacta en otro tema que está de actualidad, que es la reforma de las pensiones, ¿no? Que básicamente lo que se ha hecho ha sido ahí una reformita, si queremos, ¿no? Ha sido algo muy leve, porque lo que había que hacer era una reforma realmente estructural de las pensiones para garantizar su estabilidad mirando a futuro. Por lo tanto, estos aspectos, como también hemos visto la subida del salario mínimo interprofesional, que bien es cierto que hace falta porque sufrimos una devaluación interna hace unos años, y es verdad que hay que retocar los salarios, pero bueno, la pregunta es si el momento es ahora. Pues seguramente la respuesta sea: no es el momento más adecuado con la que está cayendo, ¿no? Habría que haber esperado un poco, y después lo mismo, el incremento de las pensiones a un 8% ligadas a la inflación, subida de salario de funcionarios, etcétera. Bueno, pues son factores que no favorecen tampoco, ¿no? Por lo tanto, la creación de empleo tampoco va a ser, o no soy muy optimista en ninguno de los factores que comentabas, ni vía inflación ni vía desempleo. Y además tenemos
que pensar que toda la política fiscal tan expansiva que se ha dado ya la pandemia y después, en segundo lugar, todo el año pasado por la crisis energética, guerra de Ucrania, etcétera, bueno, la Unión ya ha lanzado el mensaje que seguramente el año que viene, el año 2024, haya que volver otra vez a la senda del control presupuestario y, por lo tanto, veremos, aunque los países nórdicos, especialmente Alemania, se ha quejado del tema por lo que están viviendo, pero bueno, seguramente la Unión, a partir del año que viene, igual si no vuelve otra vez al pacto de estabilidad con ese 3% de tope de déficit, pero bueno, nos va a ir presionando para que empiece a haber ajustes y todos los países vuelvan otra vez a esa senda de control de gasto público, ¿no? Entonces, al final, la situación no es la más idónea posible, ¿no? Yo creo que nuestra economía hasta el año 2024 no empezará otra vez a respirar con un crecimiento un poco más alto y una inflación que de respiro. Perfecto. Pues nada, señor Obrero, quería agradecerle por su análisis, bastante, creo que ha sido bastante profundo y que hemos tocado bastantes ámbitos y le esperamos de nuevo aquí en 24 horas de economía. Un placer cuando queráis.